Descifrando el enigma de la resistencia a la insulina. Señales reveladoras y herramientas de detección. Recorriendo el inmenso panorama de la salud, la resistencia a la insulina ha dejado de ser un término académico y se ha infiltrado en el léxico de quienes buscan el bienestar. Hemos desentrañado su naturaleza y sus causas, y ahora es el momento de embarcarnos en un viaje crucial. ¿Cómo detectarla? Su importancia radica en su papel como precursora silenciosa de una miríada de dolencias crónicas, entre las que se incluyen las enfermedades cardiovasculares, el deterioro cognitivo, la diabetes tipo 2 y diversas formas de cáncer. A diferencia de las enfermedades genéticas, la resistencia a la insulina es reversible, un faro de esperanza en medio de la tormenta. Profundicemos en su esencia. La resistencia a la insulina es una condición en la que el cuerpo responde de manera insuficiente a los niveles normales o elevados de la hormona insulina. Este desdén hormonal impide que los nutrientes vitales entren en las células, lo que provoca elevados niveles de azúcar en sangre y la cascada resultante de daños a la salud. Para desvelar su presencia, debemos comenzar con señales de advertencia, esos sutiles indicios que sugieren un desequilibrio subyacente. La acantosis nigricans, caracterizada por una piel oscura y aterciopelada en los pliegues corporales, es un signo potencialmente revelador. La acumulación de grasa en el abdomen, un reflejo de problemas metabólicos, también debe suscitar sospechas. Pero más allá de las señales visibles, existen medidas tangibles que confirman la obesidad central. La circunferencia de la cintura, el índice cintura-cadera y el índice cintura-altura. Estas medidas brindan una evaluación objetiva de la distribución de la grasa, un factor clave en la resistencia a la insulina. La hipertensión arterial, un compañero frecuente de la resistencia a la insulina, también puede servir como un indicio. Su asociación sugiere una mayor rigidez cardiovascular, un signo del impacto sistémico de la resistencia a la insulina. Aún así, la confirmación definitiva requiere pruebas de laboratorio. El índice OMA y sus variantes, como el índice OMA-adiponectina, brindan información mediante la medición de los niveles de glucosa, insulina y otras hormonas relacionadas. Los niveles elevados de insulina en ayunas también pueden indicar una respuesta tisular deficiente. Además de detectar la resistencia a la insulina, estas pruebas ayudan a cuantificar su gravedad. Un índice OMA elevado refleja un grado más pronunciado de resistencia, resaltando la necesidad de una intervención oportuna. Comprender la resistencia a la insulina no es una tarea fácil, pero es esencial. Sus señales ocultas y sus herramientas de detección nos permiten desvelar su presencia silenciosa y abordar sus graves consecuencias. Al hacerlo, podemos desviar el curso de enfermedades crónicas y allanar el camino hacia una salud duradera. Explorando la resistencia a la insulina, revelando el enigma metabólico. A medida que navegamos por el laberinto de nuestro cuerpo, nos encontramos con una compleja interconexión de procesos que trabajan en armonía para mantener un equilibrio delicado. La resistencia a la insulina, un concepto que ha ido ganando protagonismo en el ámbito de la salud, juega un papel fundamental en este delicado equilibrio, allanando el camino hacia una miríada de problemas de salud. En nuestro torrente sanguíneo, fluye un torrente constante de hormonas que actúan como señales para nuestros órganos y tejidos. Entre ellas, la insulina ocupa un lugar destacado, actuando como un vigilante que monitorea los niveles de azúcar en sangre. Cuando consumimos alimentos ricos en carbohidratos, la glucosa se libera en nuestro torrente sanguíneo, lo que provoca una respuesta de la insulina. Esta hormona esencial elimina el exceso de glucosa de nuestra sangre y lo almacena como energía, principalmente en forma de grasa. Este proceso es un mecanismo de defensa crucial que nos protege de los niveles excesivos de azúcar en sangre. Sin embargo, cuando nos excedemos en el consumo de carbohidratos procesados y azucarados, nos encontramos en una situación de sobrecarga de glucosa. En este estado, nuestro cuerpo lucha por equilibrar los niveles de azúcar en sangre, lo que lleva a una mayor producción de insulina. Inicialmente, nuestro cuerpo puede compensar este aumento de la demanda de insulina, pero con el tiempo, este esfuerzo sostenido puede provocar una resistencia a esta hormona. Esencialmente, nuestras células se vuelven menos receptivas a la insulina, lo que resulta en una acumulación de glucosa en la sangre. Los altos niveles de glucosa en sangre no solo son tóxicos, sino que también promueven la producción de sustancias dañinas llamadas productos de glicación avanzada.
AGE. Estos AGE se unen a proteínas y aceleran el proceso de envejecimiento, aumentando nuestro riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. Las pistas diagnósticas de la resistencia a la insulina incluyen niveles elevados de glucosa en ayunas, por encima de 100 miligramos de L, niveles elevados de triglicéridos y niveles bajos de colesterol HDL. Sin embargo, el diagnóstico definitivo requiere una prueba de tolerancia oral a la glucosa, que mide los niveles de glucosa en puntos específicos después de una ingesta de glucosa. Para quienes luchan contra la resistencia a la insulina, la pérdida de peso se convierte en un desafío arduo. La insulina, al promover el almacenamiento de grasa, obstaculiza los esfuerzos para reducir el exceso de peso. Por lo tanto, abordar la resistencia a la insulina es esencial para lograr una pérdida de peso y una salud metabólica óptimas. En conclusión, la resistencia a la insulina es un enigma metabólico que afecta profundamente a nuestro bienestar general. Al comprender los mecanismos subyacentes y las manifestaciones de esta afección, podemos tomar medidas proactivas para reducir los riesgos asociados y cultivar un cuerpo y una mente saludables, liberándonos del ciclo vicioso de la insulina. El ajetreo frenético de la vida moderna, alimentado por un torrente incesante de energía rápida y un exceso de carbohidratos refinados, nos lleva a un precipitado agotamiento. Este ciclo pernicioso se manifiesta en ansias incontrolables de carbohidratos refinados, una punzante sensación de fatiga a medida que nuestros niveles de energía se desploman, un marcado aumento de la somnolencia tras las comidas y una rabiosa sensación de hambre que nunca parece saciarse. Además de estas consecuencias inmediatas, el exceso de insulina provocado por esta dieta desequilibrada desencadena un efecto en cascada con ramificaciones de gran alcance. Nuestros niveles de colesterol aumentan, oxidándose y formando placas que obstruyen nuestras arterias. La presión arterial se eleva, ejerciendo una presión excesiva sobre nuestro sistema circulatorio. Los desequilibrios hormonales se multiplican, dando lugar a condiciones como el síndrome de ovario poliquístico y la disminución de la testosterona, que se convierte en estrógenos nocivos que dañan nuestro cuerpo. Incluso nuestros niveles de estrés y actividad simpática se disparan, haciéndonos reaccionar de forma exagerada y excesiva ante las amenazas percibidas. Pero el impacto más insidioso de esta resistencia crónica a la insulina es su contribución a la acumulación de grasa. La insulina, con su intención protectora de guardar energía para tiempos de escasez, almacena ese exceso de glucosa como grasa, tanto subcutánea como visceral, esta última más peligrosa para nuestra salud. Este mecanismo de ganancia de grasa se convierte en un motor de inflamación y envejecimiento prematuro, una doble maldición que socava nuestra vitalidad. Paradójicamente, a medida que perpetuamos este ciclo de exceso de azúcar, nuestros cuerpos responden reduciendo la sensibilidad a la insulina para protegerse. Esto lleva a una resistencia a la insulina, un estado en el que el cuerpo requiere cada vez más insulina para lograr los mismos efectos. La consecuencia es una espiral descendente de aumento de peso, dificultad para perder grasa e incapacidad para utilizar la grasa como fuente de energía, incluso en periodos de ayuno. La resistencia a la insulina no es simplemente el resultado de consumir demasiados carbohidratos refinados. Nuestros cuerpos están equipados con mecanismos para eliminar los excesos de azúcar, precisamente porque son dañinos. Sin embargo, cuando alteramos estos mecanismos, como ocurre con las dietas modernas, creamos un caldo de cultivo para la resistencia a la insulina. Los niveles elevados de grasas en sangre, especialmente de triglicéridos, impiden que nuestros cuerpos respondan a la insulina, dificultando su sensibilidad. La inflamación crónica, causada por la acumulación de productos de glicación avanzada y el daño celular, también reduce la eficacia de la insulina, requiriendo cada vez más para funcionar correctamente. Los desequilibrios en nuestra flora bacteriana intestinal también pueden contribuir a la resistencia a la insulina. Cuando las diferentes familias de bacterias que habitan en nuestro intestino están desequilibradas, aparecen síntomas específicos según los grupos bacterianos afectados. Por ejemplo, un exceso de Firmicutes y actinobacterias y una deficiencia de Bacteroidetes aumentan el riesgo de sobrepeso y resistencia a la insulina. Sin embargo, la causa más importante de la resistencia a la insulina sigue siendo el consumo excesivo de carbohidratos refinados, especialmente en forma de azúcares acelulares como la fructosa. El jarabe de maíz de alta fructosa,
omnipresente en los productos procesados, es un potente impulsor de la resistencia a la insulina. Comprender la gravedad de la resistencia a la insulina nos obliga a cuestionar nuestros hábitos alimenticios y tomar medidas para romper este ciclo vicioso. Al reducir nuestro consumo de carbohidratos refinados, eliminar los azúcares procesados y adoptar una dieta equilibrada que incluya grasas saludables y proteínas magras, podemos restaurar la sensibilidad a la insulina de nuestros cuerpos, promover un peso saludable, mejorar nuestro equilibrio hormonal y reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Descubriendo la resistencia a la insulina, una guía profunda. Como viajero en el interminable reino de la salud, me he enfrentado a un enigma insidioso: la resistencia a la insulina. Este enemigo silencioso que se esconde en las sombras del metabolismo tiene el poder de manifestarse en una miríada de dolencias, desde la diabetes hasta las enfermedades cardiovasculares. Pero, armado con conocimiento y determinación, estoy decidido a arrojar luz sobre sus maquinaciones ocultas. Como detective médico, mi búsqueda comienza con la pregunta crucial: ¿cómo sé si tengo resistencia a la insulina? El índice OMA, un método preciso que analiza los niveles de glucosa e insulina, es mi faro en esta búsqueda. Al medir este índice, puedo determinar si mi cuerpo está luchando por mantener el azúcar en sangre dentro de límites saludables. Sin embargo, la ausencia de una medición de índice OMA no impide mi investigación. Hay una serie de pistas reveladoras que pueden señalar la presencia de resistencia a la insulina. Como un detective sagaz, observo el cúmulo de grasa en mi abdomen, el oscurecimiento de los pliegues de mi piel y la fatiga que se apodera de mí después de las comidas. Estas señales, como huellas en la nieve, me llevan a sospechar que la resistencia a la insulina puede estar acechando en mi interior. Las estadísticas son sombrías. Más de la mitad de los adultos hoy en día están atrapados en las garras de la resistencia a la insulina, una consecuencia del consumo excesivo de carbohidratos. Pero en medio de este panorama desalentador, hay una chispa de esperanza. Abordar la resistencia a la insulina no solo previene innumerables problemas de salud, sino que también es una inversión invaluable en mi bienestar. Para combatir este enemigo astuto, recurro a un arsenal de estrategias. El ayuno intermitente, un sabio guerrero, reduce drásticamente los niveles de insulina, lo que permite a mi cuerpo reparar su resistencia. Alimentar mi flora intestinal con prebióticos y probióticos es otra táctica crucial. Estas criaturas beneficiosas reequilibran el delicado ecosistema de mi intestino, ayudándome a controlar la grasa corporal y la insulina. Para una mayor potencia, combino estas medidas con un aumento en mi consumo de grasas saludables, el combustible ideal para mi cuerpo. Los alimentos de bajo índice glucémico, que evitan los picos de azúcar en sangre, son mis aliados en esta batalla. Los suplementos, como la inulina y el cromo, actúan como mercenarios, reduciendo aún más los niveles de insulina. Pero no es solo la dieta y la suplementación lo que entra en juego. La actividad física, particularmente los ejercicios de intervalo en ayunas, es un arma formidable contra la resistencia a la insulina. Los niveles elevados de estrés y cortisol, por otro lado, son cómplices de la insulina, elevando los niveles de azúcar en sangre y glucosa. Combatiré estos enemigos internos con técnicas para el manejo del estrés y la búsqueda de una vida equilibrada. Aumentar los niveles de testosterona es otra estrategia brillante. Esta hormona milagrosa disminuye la insulina, quema grasa y mantiene la glucosa estable. El poder del conocimiento es mi faro, guiándome en este viaje. Al comprender la resistencia a la insulina, sus causas y sus remedios, me armo con las herramientas para reclamar mi derecho a una salud óptima. La resistencia a la insulina es un adversario formidable, pero no es invencible. Siguiendo los consejos otorgados aquí, puedo restablecer la armonía metabólica en mi cuerpo, liberarme de las garras de las enfermedades relacionadas y vivir una vida más larga y saludable.